Carl Gustav Jung y el uso terapéutico de los oráculos, desde el método Aztlán y la psicoterapia. Bueno, el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung usó muchos métodos para ayudar a las personas. Algo atípico fue el uso que él hiciera de los oráculos. Primero presentándolos científicamente a la modernidad, un conocimiento desconocido o muy descartado como fantasioso, Jung lo fundamentó y explicó por qué funcionan los oráculos en nuestras vidas y por qué el ser humano a lo largo de todos los tiempos recurre a estas herramientas. Vamos a hablar hoy del uso terapéutico que le diera Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo. Estamos ya a más de 6 décadas de su fallecimiento, conmemoramos su fallecimiento el otro día en la Escuela Aztlán, que desde hace 60 años nuestro director y maestro se dedica a difundir la psicología Jung y otros métodos de psicologías transpersonales desde la Argentina para el mundo. Vamos hoy a hablar de este tema de los oráculos, porque quizás los que nos estén viendo tomen otra actitud frente a los oráculos. No porque Jung los usara, sino cuál es el motivo por el cual los usara. No para seguir algo que otro hizo, para imitarlo mecánicamente, sino para comprender la esencia de por qué los oráculos tenían tanta importancia para él y tanta importancia para la humanidad a lo largo de milenios. Les damos la bienvenida al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con 60 años en la enseñanza y en la difusión de estos conocimientos. Bueno, ¿cómo hablar de este tema de los oráculos? Para no tomar un partido y para hacer un análisis, como hiciera Jung con toda su psicología, una psicología metafísica, que planteara que el ser humano tiene otro origen que lo meramente físico, un origen que va más allá de sí mismo. Y ahí hay una de las claves, que la psicología de Jung parte de la base de que el ser humano es más que un cuerpo físico y que aquello que llamamos mente no es exclusivamente un epifenómeno del cerebro, no es la causa de que tengamos una mente el cuerpo. Vamos a ir analizando esta cuestión porque eso es lo que va a definir el por qué la orientación de Jung hacia los oráculos, hacia su investigación. Jung era un investigador. Sí. Partamos de esa base. Ya desde muy joven, desde su adolescencia, era una persona sin prejuicios. Cuando tenemos prejuicios, ¿qué quiere decir la palabra prejuicio? Un juicio anterior, previo. Un juicio anterior. Si tenemos un prejuicio ideológico, una tendencia ideológica, en general, la persona con un prejuicio ideológico descarta todo lo otro. Sí. Son raros los que con prejuicios ideológicos abordan con un conocimiento profundo otras ideas, otras ideologías. Y en general, cuando abordan por interés otras ideas, otras ideologías, son para vencerlas, porque quieren conocer al enemigo. Hoy tenemos personas polarizadas en diferentes tendencias. ¿Esto le pasara, sabe a quién? A Saulo de Tarso, conocido en la historia como San Pablo. San Pablo, así conocido, podemos contar un poco la historia, pasamos la película, contamos un poquito para ver qué es un prejuicio y cómo podemos ir más allá del prejuicio. Y San Pablo es un ejemplo de esto y quizás nos pase a nosotros. Bueno, porque en la historia de Saulo, el primero estaba del lado que estamos hablando de los primeros siglos de primer siglo, ¿no? De El nuestra primer siglo, época, sí. después de Cristo, y era uno de los que perseguía y con bastante fervor, con mucho convencimiento, parecía en principio, perseguía a los primeros cristianos, a los primeros seguidores que De las enseñanzas de continuaban las Cristo. enseñanzas de Cristo, ¿no? Que por las cuestiones políticas de la época, como siempre sucede, lo nuevo, las nuevas enseñanzas, los nuevos conocimientos no son comprendidos
y lo que no comprendemos, si estamos tomados por los prejuicios, tendemos a rechazarlo e incluso a perseguirlo, ¿no? Sobre todo quienes tienen el poder y creen que eso les va a quitar el poder. Entonces, bueno, Saulo al principio de su vida estaba de ese lado, de ese bando, persiguiendo al cristianismo. Pero No se llamaba cristianismo en ese todavía momento, persiguiendo a los seguidores del Maestro Ujú, Jesús, aclaremos, sí. porque no había tal cosa como cristianismo. No. Eran los seguidores del Maestro Jesús. Estamos hablando del año 70, más o menos, de nuestra era, ¿no? Ujú. Y es conocida en la historia, Un es un poco caso antes. emblemático, la conversión de Saulo Bueno, en ¿cómo San fue el Pablo. proceso de él? Él fue estudiando Ujú, al enemigo, como decíamos antes, se claro. interesó, era estudiante de teología, estudiaba la teología monoteísta y se interesó en estudiar esto que hacían estos grupos, seguidores de Cristo, cuáles eran sus enseñanzas. Y en este proceso de estudiarlo tanto, tuvo una conversión, un cambio psicológico muy Ujú, drástico y se volvió un seguidor de Cristo. sí. Está toda la anécdota, no la vamos a relatar, pero dice que se le aparece Cristo y le dice, ¿por qué me persigues? Esto Ujú, está relatado en los evangelios y ahí él tiene un caso de una conversión a esa enseñanza. ujú, Eso es un prejuicio. Lo que él tenía eran prejuicios, pero era un investigador. La mayoría de las personas, y yo por eso quería hablar de San Pablo, me parecía importante, no investigan profundamente o aquello que investigan hoy es muy de la política actual, entonces conozco el enemigo en eso, pero no investigo, indago más profundamente en las enseñanzas espirituales. Si todos tuviésemos la actitud de San Pablo, quizás seríamos todos muy conversos hacia otras ideas en nuestra vida, hacia una idea más trascendente de la vida. Por eso quería mencionar eso. Quizás habría mucho más junguianos convencidos en esto de estudiar a Jung, a ver qué dice Jung. Invitamos a aquellos que sean más, entre comillas, que duden más o que desconfíen, que investiguen, que lean, que, bueno, nosotros presentamos mucho material de Jung, que indaguen. Aquellos que crean en las enseñanzas de Jung, los invitamos también a estudiarlas, no solamente a usar los ujú. términos. Es importante ir comprendiendo más profundamente toda la terminología junguiana para que se transforme en una vivencia y en una práctica. Vamos a ver el tema de los oráculos. Ordenamos este material que hoy entregamos a ustedes para poder presentar esto y que sea de un modo más lógico, más sencillo, y ordenamos y pusimos lo siguiente, que hay dos formas de saber, Sí, dos formas de acceder al claro. conocimiento. Una que es de la conciencia del ego, de la conciencia de Ujú, todos los días. Y hay sí. dos concepciones entonces de la vida. Una Y que no hay más que ego. claro, y que va a tener más que ver con el saber, el conocimiento que obtenemos a través de los 5 sentidos físicos, lo que nos muestra la realidad física de Lo las que nos cosas. muestra la realidad física y la época Ujú, física. sí, Porque no solamente lo que nos muestran los 5 sentidos, el conocimiento que usamos, sino hay un agregado de una descripción de eso que estamos percibiendo de la época y la cultura en la que hemos nacido. sí. Lo que llegamos a captar cada uno. Hay una descripción Ujú, ya dada. El otro día cuando hablábamos con vos y decíamos, es impactante ver en niños cómo empiezan a repetir la conciencia adquirida, cosas, frases hechas, sí. cómo empezamos a adherir, todo el mundo sabe, Mm, o la ciencia ha progresado mucho, personas que nunca estudiaron nada muy mm, científico, pero lo repiten, estamos acostumbrados a un montón de frases hechas. sí, Entonces, esos son prejuicios y que automáticamente se nos pegan, se nos adhieren por la época histórica. Claro que es a través de lo externo que se adhiere en nuestra mente, una parte. Otra parte está en el ambiente, pero eso sería otra cuestión. Se nos adhiere a nosotros una descripción que entra vía 5 sentidos de la época y la cultura en la que nacemos. Por ejemplo, en nuestra cultura no es común crecer con oráculos, mm, ¿no es cierto? sí, En la China de hace 2 siglos, no la China actual, era común que en cada esquina hubiese alguien que interpretaba los oráculos, en ese caso el I Ching, que ya vamos a hablar de eso. Entonces la gente crecía y eso era normal. Ahora lo normal es que la prognosis
todas las predicciones las haga el meteorólogo, Mm. que es una especie de adivino también. Hay gente que va a decir, no, no es un adivino, se basa en datos científicos. Bueno, sí, el oráculo también se basa en datos científicos, vamos a ir analizando, no es que no. Había una ciencia y tenía que ver con las matemáticas. Novedad. Todos, las matemáticas nuestras se originan en personas como en Pitágoras, Euclides y demás, los griegos, que se basaban en oráculos también. Sí, de hecho todos los sistemas oraculares siguen una estructura numérica. Que eso vamos a ver, matemática y numérica. Hay dos saberes entonces, el saber de la época, el saber del ego. Pero después hay otro saber. Ya en 1890 aproximadamente aparece y se empieza a utilizar mucho una palabra en psicología que se llama Inconsciente. lo inconsciente. Lo inconsciente. Y el saber del ego no es igual que el saber de lo inconsciente. Ahora por ahora no importa que sea freudiano, junguiano, el inconsciente, adleriano, pavloviano, no importa. Pero empieza a hablarse de que hay algo más Claro. que está conciencia de todos los días. Hay algo que no sabemos Que algo que sabe. y que está, de algún modo está. No En todos sabemos nosotros. cómo, dónde, pero está, funciona y dirige gran parte de nuestra vida. Bien, y eso tiene su propio saber, que es diferente al del ego. Sí. Por ejemplo, Freud hablaba de las neurosis, de lo reprimido, que hacía que la persona tenga actitudes, pensamientos, emociones, alteraciones de ánimo, producido por eso, que implicaba un saber distinto, porque es un saber, un conocimiento distinto que el del ego. Sí. Un conocimiento. El ser humano se mueve con conocimiento y emociones, claro, pero se mueve con conocimiento el ser humano. Estamos hablando de humanos, no estamos hablando ni de animales, ni de plantas, ni de vegetales, ni de planetas, que no sabemos con qué se mueven. Aunque los animales, plantas y minerales más o menos podemos inferir. Sí. Pienso que estas dos formas de saber son muy concretas cuando, por ejemplo, nos cuestionan, nos indagan en nuestro estado emocional. ¿Cómo te sentís? ¿Y por qué te sentís así? No sé, me siento incómoda en una situación. Y la respuesta es, no sé, pero me siento así. Pero algo sí tiene una acción que está determinada por un supuesto saber de algo, que no sabemos bien cuál es. El ego no sabe. El ego no sabe, o sea que hay otro Pero está. saber. Ahora, el oráculo no proviene de ese saber tan llano, tiene algo más profundo. Jung avanza más y dice, sí, bueno, hay un saber de lo inconsciente que en parte es reprimido, en parte es olvidado. También en ese inconsciente hay capacidades que tenemos todavía no hechas conscientes, positivas. No era solamente para Jung ese nivel de lo inconsciente, ese primer nivel, todo negativo. Había también cualidades positivas, virtudes, capacidades positivas que teníamos, que estaban también inconscientes. ¿Nunca han visto ustedes que de repente, pasado muchos años o décadas en su vida, reaparece una capacidad que estaba olvidada, desechada, que era muy importante para ustedes y que le da sentido? De repente sabía pintar bien, una capacidad, y quedó enterrada ahí. Y por distintas crisis, problemas profesionales, una crisis existencial, vuelve y eso me salva. Y tenía un saber, y uno es muy capaz en eso también, pero quedaba suprimido, olvidado, ignorado. Entonces hay también cuestiones positivas en lo inconsciente. Pero Jung va más profundamente y el oráculo viene de otro inconsciente más profundo. Así como hoy buscamos datos, información para estar informados, saber qué va a pasar, estudiamos cuestiones económicas, aprendemos las monedas electrónicas, las monedas virtuales, queremos saber cómo se mueve el mercado, la bolsa, vamos a las universidades y estudiamos conocimientos que ya están muy estructurados racionalmente, con protocolos, con todo un sistema aceptado a nivel mundial. Los pueblos antiguos tenían también ese aspecto racional, porque está el aspecto muy racional griego. Ejemplo es Grecia, que acá tenemos los monumentos, pero también está el otro aspecto más mítico, más profundo, un saber más profundo, que ellos llamaban el saber de los dioses. Lo que Jung modernamente lo va a llamar el saber del inconsciente colectivo.
va a sacarle el nombre dioses, lo va a llamar arquetipos, siguiendo a Platón, que Platón ya empieza a hacer algo de eso, mucho más Aristóteles, donde plantean que hay otra conciencia superior, y esa conciencia superior tiene una forma de conocimiento distinta que la del ego todos los días, no necesariamente contradictoria, pero distinta. Usa una estructura de saber más profundo, que tiene que ver con una base, digamos, de lo que hoy se llamaría el mundo subatómico, la teoría de cuerdas, ese mundo que tiene una estructura y que tiene leyes y una operación en parte, en apariencia diferente a la del mundo cotidiano. Todos los pueblos recurrían a personas que eran vehículos o canales de ese otro conocimiento, que eran capaces de recibir eso. En Grecia estaban las sibilas griegas, las pitonisas. Hoy actualmente en el Tíbet nosotros tenemos conocidos en el budismo tibetano, de hecho han venido a conferenciar a nuestra escuela, ¿no es cierto? Sí. Que usan oráculos actualmente. Ahora, Jung, estudioso de todo, dice, pero si me puedo ayudar a mí mismo y a otros, ¿no voy a estudiar todo lo que está disponible seriamente y profundamente? Y él lo hizo. Y cuando lo estudió, porque él empezó a trabajar con personas en la clínica psiquiátrica de Burgosli, fue su primer trabajo profesional. Se recibe de médico y hace su especialización en psiquiatría en el año 1900 en la clínica Burgosli. En esta clínica, él empieza a tratar los pacientes neuróticos y psicóticos, denominaciones actuales, en ese momento llamaban personas con demencia precoz, era el nombre psiquiátrico del momento, esquizofrénicos, que es un nombre que crea Kraft-Edin y Bleuler en la psicología, un maestro de Jung, empieza a trabajar con estas personas y crea todo un test de asociación de palabras que luego se inspiran otros y hacen un test de mentiras que lo usan hoy en la criminología moderna basado en investigaciones de Jung, y se da cuenta que es ineficaz ese test, no es completo. Como estudiaba todo, ¿qué cae en sus manos? El estudio astrológico, las cartas natales famosas. Nosotros trabajamos con la astrología en nuestra escuela y usamos todos estos oráculos, así que vamos a hablar de eso. Y Jung, a partir de sus investigaciones, llegaban los pacientes a él, les dibujaba la carta natal con la fecha, hora, el lugar de nacimiento y descubría un montón de cosas del inconsciente de la persona. Que la persona misma ni sabía de su personalidad y entonces menos lo iba a poder decir. Menos lo iba a poder decir, tal cual, eso era importante. No podía ni cooperar ni aunque esté hipnotizado, se dio cuenta Jung. Había modos. Era comprender más profundamente el entramado psíquico, energético de esa persona. Publica un libro sobre esto, muy científico como lo enfoca. Para publicar este libro se asocia ¿con quién? Con Wolfgang Pauli. Wolfgang, creo que se pronuncia, ¿no? En alemán. Wolfgang, como Mozart. Sí. Wolfgang, el mismo nombre que Mozart. Wolfgang Pauli. Este hombre era un genio de la física, reconocido por Einstein. Un genio, un joven, prometedor, completo, total. Era el futuro Einstein. Aunque él toma otro camino en el campo del estudio de la física. No sigue la línea de Einstein. No es que la combate ni la contradice, pero va más allá. En otra corriente, hacia la física cuántica. Es uno de los precursores de los modelos cuánticos, junto con Heisenberg y otros, que siguen otra corriente, porque hay una dicotomía ahí entre los físicos. Bueno, Pauli sufre un conflicto psicológico y termina atendiéndose con el médico maestro Carl Gustav Jung, con él y una discípula. Y empiezan luego de que se atiende, trabajan con su sueño, una colaboración. Y escriben juntos un libro que se llama Sincronicidad, sobre la relación entre la naturaleza y la psique. Este es el libro, que es una palabrita que se puso, que hoy todos usan, la sincronicidad. Es un término que Jung acuña en la psicología, Carl Gustav Jung, y lo explica profundamente, una ley acausal, lo que llamamos popularmente una casualidad, aunque él lo va fomentando.
Y para explicar la sincronicidad, hace junto con una discípula de él, que le pide que haga las cartas, astróloga, Jung era astrólogo también, un estudio estadístico astrológico. Acá lo vemos. Estas son las posiciones planetarias donde va analizando las configuraciones en una cantidad de unas cientos de personas, de matrimonios, y va comparando las figuras astrológicas. Esto es una forma de oráculo que usaba Jung, basado en lo que antiguamente era una ciencia que tienen publicados más de 2.500 volúmenes científicos para lo que estudiamos la astrología. Entonces este oráculo a Jung lo ayudaba, algo que usaban los antiguos dioses griegos, cómo estaban estructurados los dioses en el inconsciente de la persona, los arquetipos. Le permitía ver esos patrones que daban tendencias del carácter, formas de ser del carácter. Otro sigue estudiando y no se frena ahí. Consigue una traducción de un libro chino que se llama el I Ching. Dice, los chinos hace 5.000 años que usan este libro, llega a sus oídos. Dice, hace 5.000 años que algo se mantiene y yo no lo voy a estudiar. Era muy ambicioso Jung, evidentemente en el buen sentido. No lo voy a investigar. 5.000 años duró esa cultura hasta el 1900, donde hubo un cambio importante en 1940. Hasta ese momento dura esa cultura y que le aportó tanto también a Occidente. Le aportó conocimientos matemáticos, etc. Y yo no la voy a estudiar. Se entera de que había estudiado Leibniz este libro, el I Ching. Leibniz, el gran matemático que crea la primer calculadora, el que utiliza el código binario que usamos actualmente en las máquinas computacionales, computadoras, ordenadores. No lo voy a estudiar, dice Jung, yo lo voy a estudiar. Y lo estudia. Y estudia una primer traducción del I Ching. Luego llega a sus manos otra, un alemán radicado en China durante 20 y pico de años, que estudia y se adentra en la cultura china, un protestante, lo toma como maestro chino, como discípulo, Richard Wilhelm, y ahí empieza a estudiar el I Ching, este libro. Una copia vieja, este libro de y pico de páginas, con prólogo de Jung, y acá de Argentina de un poema de Jorge Luis Borges, el escritor argentino que le interesaron estos temas y que los estudió también. Tiene prólogo de él, esta edición en castellano. Jorge Luis Borges estudió el I Ching. Y en este libro, tirando las monedas, se sincroniza la mente esta de todos los días, racional o racionalista del ego, se sincroniza con una respuesta que está en el interior, en el inconsciente. Está basado en un código matemático esto, de 64 hexagramas, un número que no es cualquier número. Es la estructura que hay en el código genético, sí, lo que llaman los codones, son 64. O casualidad, o sincronicidad. Hay un claro ejemplo de sincronicidad o de algo simultáneo, ¿no? Un conocimiento que tenían los sabios. Que tenían los sabios de la antigüedad. O sea, es muy claro el mensaje, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la experiencia humana? Eso. Nos habla de la subestructura de la experiencia humana. Así que Jung usaba esto también con él mismo para su autoterapia y con la gente que trabajaba con él. Porque cuando no encontraba una respuesta, porque sí usaba lo racional, usaba lo que tenía a su alcance de todos los conocimientos que él ya tenía, pero había momentos donde faltaba algo, donde su conciencia se veía limitada en conocimiento. Entonces accedía a una conciencia superior, la de esto que no es un libro para los antiguos, era un sabio, codificado en un libro. No hay una sabiduría en las matemáticas, no podríamos decir que la matemática en sí es un sabio en sí mismo. La podríamos personificar, la matemática. De hecho, los antiguos, inclusive los modernos, personificaron a la diosa razón también. Y otro esquema, tanto que no hay, que fue el tarot. Sí. Que también lo menciona Jung, lo investigó junto con colaboradores acerca del origen de las imágenes y los efectos de esos símbolos, porque Jung y muchos de quienes continuaron su trabajo estudiaban todos los símbolos que venían de los antiguos mitos, que aparecían luego en los sueños y también en estos sistemas oraculares, todo un mismo conocimiento de lo inconsciente
que trata todo el tiempo de comunicarse con el ego, trata todo el tiempo de dar a conocer su saber. Es una gran oportunidad conocer de todos estos métodos para tener una nueva conexión con esa otra parte de nosotros. Bueno, justamente en la escuela Aztlán usamos todo esto, estos conocimientos, empezamos estudiando profundamente cómo es la estructura de la mente para poder tener otro tipo de conciencia. Al tener un tipo de conciencia en el presente, lo que hoy se llama mindfulness, podemos saber a qué recurrir. Podemos también, el tener conciencia plena no implica saberlo todo, implica saber lo que no puedo saber también. Y cuando yo sé lo que no puedo saber, busco las ayudas adecuadas. La conciencia plena no es un estado de sabiduría final, es un estado de conciencia presente ahora, sabiendo lo que nos es dado saber, lo que no, y cómo pasar a la etapa siguiente. De conciencia plena a otra conciencia plena, a una conciencia más plena, a más plena, hacia una totalidad. Ese es el trabajo que hacemos en la escuela Aztlán, con un conocimiento más profundo de la mente. Nos vamos adentrando en todas técnicas terapéuticas. Más adelante, y complementariamente, vamos aprendiendo, todos los que somos instructores en la escuela y los alumnos, las diferentes herramientas psicoterapéuticas que tenemos para nuestra vida, que hay muchas. La primera es la psicología misma de Jung, que en sí tiene unos tesoros y unas joyas invaluables. Y luego vamos a adentrarnos en otras herramientas a medida que vayamos avanzando en el proceso. Bueno, los que quieran formar parte de esto, comenten este video. Es importante comentar el video, nos interesa su opinión acerca de todo esto. También pongan me gusta si les ha gustado el material para que esto se muestre más. Se muestran más los videos cuando uno pone eso y más personas se pueden enterar de esto e interesarse si ustedes quieren compartirlo. Sí. Y ustedes mismos también saber de los nuevos videos que vamos sacando, poner me gusta, comentar, también les permite que aparezcan más nuestros videos. Claro, más que por la campanita, que también hay que ponerlo porque hay que poner doble notificación. Cuando ustedes ponen me gusta o comentan el video les va a aparecer más y les va a ayudar a acordarse que estamos ahí, siempre trayendo material para ustedes. Y además enseñamos todo esto. Lo enseñamos en nuestros cursos online a todo el planeta, ya con miles de alumnos que han aprendido estos métodos y lo están usando para su vida, para estar mejor, para tener una descripción que va más allá del ego. Estamos muy necesitados, consideramos nosotros, de otras descripciones de la vida y las de la época son muy limitantes. Por eso está todo tan estancado. Son muy limitantes. Así que vamos hacia otras descripciones. Hay que tener coraje y hay que, pienso que ahí Jung es un ejemplo, un buen ejemplo, no tener miedo de explorar. Como dice T.S. Eliot, nunca nos cansaremos de explorar y volver al lugar del cual hemos partido para contemplarlo por primera vez. Les dejamos aquí la invitación a estudiar con nosotros y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Te invitamos al curso de Mindfulness, según el método Aztlán y la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff y Ouspensky. Con 60 años de investigación, práctica y enseñanza de la sabiduría de todos los tiempos de la humanidad, el profesor León Azulay, filósofo, elaboró un sistema de prácticas basados en una nueva visión holística del ser humano y la vida, complementariamente con las enseñanzas de Carl Gustav Jung y George Ivanovich Gurdjieff. Su método de enseñanza se centra en que todos puedan acceder a una experiencia de otra conciencia de sí mismos. Otra conciencia, una conciencia distinta que la cotidiana de todos los días. Y al ir teniendo nuestras prácticas de esta conciencia plena, del mindfulness, tu vida se transforma, tu percepción se amplía y los errores que llevan al dolor y al sufrimiento pueden cambiarse. Todas las ideas y métodos que enseñamos en nuestras clases se orientan a que el participante pueda alcanzar un estado de atención plena en el presente, reduciendo hasta eliminar definitivamente
la ansiedad del futuro y los conflictos del pasado. Abajo te vamos a compartir toda la información para que puedas participar de este curso. Gracias y te esperamos.